Buenas tardes, señores. Una vez más aquí con su programa dominical Reseteo con Adenauer. Hoy con un programa súper especial, un programa exquisito, con un tema que realmente sé que a usted le va a gustar. Hoy estaremos hablando del agnosticismo con un invitado que realmente conoce bien el área, que tiene mucho que aportar y que yo sé que cuando usted lo escuche, usted también tendrá muchas preguntas que hacer y que este tema realmente le ayudará a poder desarrollar, a entender, a comprender y a sociabilizar con quienes están en este camino del agnosticismo. Nos vamos a una pausa, regresamos en breve, quédese en sintonía. Bien, señores, como decíamos, estamos aquí en el programa Reseteo con Adenauer, hoy con un invitado que engalana nuestro municipio Boca Chica, que engalana esta planta televisora, ilustrados, radio, TV show, y por qué no decir también este programa Reseteo con Adenauer. Vamos a hablar de el agnosticismo y tenemos a un locutor, comunicador, un hombre que brega con las artes, con la cultura, el encargado del Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Boca Chica, un hombre que ha escrito varios libros para, se conoce mucho de Boca Chica a través de la escritura, a través del libro, por él, aunque también de alguien que ya no está con nosotros como es Iche, pero son las dos personas que han dado a conocer a través de libros todo lo que es el municipio de Boca Chica. Me refiero al señor Formerio Rodríguez. Buenas tardes, señor Formerio, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos muy bien aquí, contentos de estar con ustedes. Excelente, qué bueno. Mire, señores, déjenme decirle que Formerio tiene muchos años haciendo comunicación. Decíamos ahorita, mientras conversábamos, o él nos decía a nosotros más bien antes de entrar al set, que tiene aproximadamente 60 años en la comunicación. Imagínese usted, es el padre, diríamos nosotros, de la comunicación en Boca Chica, porque no creo que haya alguien que lo supere en cantidad de años trabajando la comunicación. Fue uno de los pioneros, por no decir el pionero, del primer canal que nosotros tenemos aquí en Boca Chica. Y yo tuve el privilegio de estar en su programa. Tenía su programa, aparte de ser director de ese canal Boca Chica TV3. ¿Se puede mencionar Boca Chica TV3 ilustrado? Ah, bueno, no, porque este programa lo pagan la gente que no ven. Sí. Y de verdad que para mí es un privilegio, Formerio, de verdad que es un privilegio que usted haya sido una de las personas que me haya dado la oportunidad de estar en los medios de comunicación sin experiencia, para que la gente vaya conociendo y para que uno vaya también motivándose a introducirse en el arte de la comunicación. Y de verdad que para mí es un gran privilegio que usted esté con nosotros. Usted puede hablarnos un poquito de usted, aunque sea unos 2 minutos, su trayectoria, que la gente sepa quién es Formerio, porque esto se ve a nivel mundial, Formerio. Lo que pasa es que por la cantidad de años que tengo, es muy difícil decirlo en porque no es por sabio, es por viejo. Es verdad. Pero yo entré en el periodismo, vamos a decir en la comunicación, en el año 62. Wow. Es decir que empezamos en el periódico El Caribe haciendo pininos y después de eso me mantenía en actividades clubísticas aquí en la comunidad desde los 12 años, trabajando, inventando pro escuela, que aquí no había escuela, y me decían que yo estaba loco y que yo quería una escuela. Ese tipo de cosas que he venido haciendo, y asimismo con el deporte y la cultura, ha sido mi apasionamiento. Aparte de que fui un mal estudiante, o sea, no querían saber de mí los profesores, me portaba muy mal en la escuela, pero después de eso, los primeros reconocimientos a profesores se los hice yo desde Amor Internacional. Antes de que entremos de lleno, porque podemos
quizás hacer un programa un día para hablar de todas esas anécdotas. Yo quiero introducir una especie de comercial, y es que en el Centro Cultural estamos planeando para final de este mes o el próximo mes una expo prensa, precisamente, que se relaciona con la comunicación, y es los recortes de prensa de personalidades jóvenes y adultos que han tenido que ver con el deporte, sobre todo el béisbol, así como la cultura y eso. Entonces tengo preparado un grupo ya de fotografía que vamos a exhibir en el Centro Cultural. Tenemos la ventaja de que como no tienen necesidad de que vayan en grupo, pues no va a haber riesgo con el asunto de la pandemia, porque vamos a exhibirlo durante quizá 15 o 20 días, y la gente tiene la oportunidad de ir a ver lo que son los peloteros que han salido de aquí, y la cultura, algo así. No lo quiero decir todo porque... Para que la gente se quede con el entusiasmo. Exacto. Sí. Y entonces, y además, para el 18 de este mes, aquí en el parque, tenemos un homenaje póstumo a Pedro Bucci, sí, el hijo de Tontón, sí, que se lo vamos a hacer aquí el 18 a las 4 de la tarde, auspiciado por Rafael Castillo, Rafi Castillo, y son boleros, aparte de otro tipo de personas que han estado interesados. Bueno, ya podemos entrar en materia. Bueno, de verdad que usted siempre es una caja de sorpresa, porque usted siempre busca algo nuevo que hacer. Y eso es importantísimo, y es un legado que se nos queda a nosotros, lo que tratamos de hacer siempre cosas distintas, de modo de que la gente vaya comprendiendo cómo es la vida, y sobre todo por el área de la cultura, que es lo que más nosotros necesitamos. Así que nosotros felicitamos el trabajo que usted viene haciendo en ese sentido. Entonces usted me dijo que eso es para recalcar a la gente, eso va a ser a finales del mes que viene. Lo estamos planificando para un día del mes que viene, pero no tenemos todavía la fecha. Ok. La que sí es segura es la del 18. Del 18 aquí. Aquí en el Parque Central. En el Parque Central. ¿Y el horario sería? De 4 de la tarde. A 4 de la tarde. Entonces a la gente, ya sabe, la gente que nos sigue, el 18 va a haber un homenaje póstumo a uno de los mejores timbaleros que teníamos aquí, percusionista, vamos a decirle así, del municipio de Boca Chica, y que falleció hace un tiempecito atrás, unos meses atrás, precisamente en una actividad. Sí. En una actividad aquí en el parque. De verdad que vamos a apoyar esa actividad, Dios mediante. Formerio, vámonos al tema que realmente es interesante. Nunca había tratado este tema. Es de poco hablarse en la comunidad de fe, ya sea por la parte del gnosticismo como el agnosticismo. Usted sabe que como son palabras que vienen del mundo griego, la gente de la fe protestante y religiosa nunca ha querido involucrarse en esos temas, porque siempre se ha tildado de que son satánicas. Entonces hoy vamos a ver qué realmente es el agnosticismo, y comenzamos por ahí. Fíjate, como tú acabas de decir, la palabra viene del griego, pero nace en Inglaterra, por allá por 1800 y algo. Un inglés de nombre Thomas Henry Huxley, algo así. Yo no sé pronunciar bien esos nombres en inglés. Fue que creó la palabra, porque A significa sin o excepción de algo, ¿no? Y gnóstico o gnosticismo significa sabiduría. O sea, un agnóstico, que es lo que yo me considero en cierta forma, es un ignorante, es una persona que no sabe de esas cosas. Entonces, la palabra gnóstico quiere decir sabiduría, que se escribe con G inicial. Y al ponerle la A, está diciendo que no sabe, agnóstico. Realmente se confunde a veces el agnóstico con el ateo.
y otras veces se confunde con el escéptico. Son cosas diferentes, pero en algunas esquinitas a veces tienen alguna similitud. También con el existencialismo, incluso a veces hasta con el humanismo. O sea que ustedes, la gente debe entender que las palabras que se crean de la forma que sea no son absolutas. Entonces, por ejemplo, yo que me considero agnóstico, o sea que no tiene conocimiento. Que no tengo conocimiento. Cuando me dicen, ¿tú crees en Jehová? Jehová, Dios. Entonces yo digo, bueno, es que yo no creo que el hombre tenga la capacidad de saber si Dios existe o si no existe. Ese es el agnóstico, el que no tiene esa capacidad. Entonces, soy un ignorante, y los agnósticos lo que somos ignorantes de esa materia. No sabemos por qué, porque no se puede probar ni una cosa ni la otra. El ateo niega la existencia. El ateo no está en contra de Dios, porque ahí hay una confusión también. Ese ateo, ese no quiere saber de Dios. No, es falso. El ateo lo que no sabe, no cree. O sea, hay que demostrarle. Al agnóstico no hay que demostrarle, porque el agnóstico dice, bueno, yo no sé. Yo voy a estudiar, voy a investigar. El agnóstico es alguien que duda, y duda mucho de todo. Duda hasta de su propia duda. Entonces, muchas veces a mí me han preguntado, y yo digo, yo soy agnóstico por la gracia de Dios. Y me dicen, pero eso es incongruente. Digo, bueno, lo que pasa es que hay una parte de los agnósticos que están muy cerca del ateísmo, y hay otra parte de los agnósticos que están cerca del escepticismo. O sea que aun cuando Tomás logra crear la palabra para identificar ese grupo, pero los agnósticos han existido mucho antes de eso, de que se creara la palabra. Eso es correcto. Este señor logró, valiéndose del idioma griego, crear una palabra, pero eso existía desde antes. Ahora, yo digo, en broma y en serio, yo soy agnóstico por la gracia de Dios, porque mi manera de interpretar todas esas dudas es diciendo, como dice la gente desde que yo era un niño, escucho, existe algo. Entonces yo a ese algo, que no sé lo que es, le he puesto divinidad. Entonces yo creo en una divinidad, algo superior a todos nosotros, pero que somos incapaces de determinar quién es, cómo se manifiesta. Porque el creyente regularmente, por ejemplo, leyendo la Biblia, me doy cuenta que Jehová era un guerrero. En el Antiguo Testamento. Exacto. Te explica que era un guerrero y que tenía un ejército. Y entonces que combatía a sus enemigos y que tenía un pueblo. Entonces yo digo, no puede ser Dios alguien que tenga un pueblo y los otros no son de él. O sea, si no ama a los otros, no puede ser la divinidad. Pero de todas maneras, es un poco complicado esos temas. Por eso, es como decir, el agnóstico de alguna manera se escuda en la duda. No sé, ahora, yo no puedo probar ni una cosa ni la otra. No estoy en contra de los cristianos católicos, de los que creen, pero entiendo particularmente que ojalá y el mundo fuera evangélico. Ojalá y todas las personas del mundo fueran evangélicos. ¿Y por qué no hinduistas? Bueno, es una manera de decir por qué lo que nosotros tenemos más conocimiento. Okay. Porque yo digo, si todo el mundo fuera evangélico, pudiéramos vivir más tranquilos. Bueno, está bien, vamos a esperar que termine. Porque el evangelio es, aunque se ha estado hablando de que Cristo, o sea, Yeshua Barrabás, creó el evangelio,
nosotros los que hemos estudiado nos damos cuenta de que no, que el cristianismo surgió como 300 años después de que murió Cristo. Entonces, para nosotros los agnósticos que entendemos que Cristo fue una gran personalidad, pero que se sabe muy poco de su vida, porque los evangelios enfocan la vida de Jesús de manera religiosa, no histórica. Y entonces, cuando empezamos a investigar, nos damos cuenta que, por ejemplo, el único que habló fue Josefo, que habló de Cristo y muy brevemente. Ahora, lo que entendemos es que se hizo una especie de sincretismo. Constantino, emperador romano, le interesaba cohesionar su ejército, su pueblo, que estaba un poco en desbandada, y adoptó, después de haberlo combatido el cristianismo, adoptó la religión cristiana, pero él puso las leyes. Él hizo un concilio y buscó y puso las leyes, y determinó cómo iba a operar esa religión. Exactamente. Además de eso, lo que se hizo con Jesús, tratando de convertirlo en Dios, fue copiar de la mitología griega y otras mitologías, porque hay la mitología cristiana, religiosa, pero la mitología griega le da fechas. Por ejemplo, Osiris, que nace el 25 de diciembre, muchísimos miles de años antes de Cristo, aunque los estudiosos, los exégetas, han determinado en qué época, pero son fechas no tan certeras. No, exactamente, no tan certeras. Entonces, colocan a Cristo un 25 de diciembre, que nace un 25 de diciembre. Osiris es también hijo de una virgen. Entonces a Cristo lo hacen hijo de una virgen. El dios Mitra. Hay infinidades de avatares que lo ubican en la misma fecha. Entonces ahí uno puede ver, el que lee y el que lee la Biblia, ahí uno puede enterarse de que hicieron un ajuste con lo que es profano y lo que es cristiano. Muchas veces no se entiende muy bien la palabra profano y la gente se aplica de una manera satánica, satánica la forma como lo presenta el cristianismo. Exactamente, porque realmente un profano es un campesino, es una persona que no conoce mucho, que no sabe mucho, que es del campo, que tiene ideas campechanas. Pero naturalmente, por ejemplo, Cristo nació judío y murió judío. Aunque los judíos lo negaran y pasara todo lo que pasó, era un avatar judío. Era un hombre con unas luces fuera de lo tradicional, o sea, fuera de serie. Y su obra también, su obra fue inconmensurable. Entonces, por ejemplo, mira, yo tengo esto me lo regaló la hija mía, dice: Jesús es mi guía. Porque desde los 6 años, mi padre nos llevó a los 5 hijos que teníamos. Yo tenía como 6 años, una hermana mayor que tenía como 8, y los otros 3 eran más pequeños, a una habitación donde tenía un Cristo con un paño. Para esa época era era científico, porque en la oscuridad el Cristo se iluminaba, era fluorescente, algo que no se ve en esa época. Estoy hablando de hace como 70 años, más de 70 años. Entonces, cuando mi padre quita el paño en la oscuridad, aparece ese Cristo moreno.
Yo había visto en la iglesia un Cristo rubio, blanquito, azul, blanquito. Cuando veo ese, entonces mi papá dice, ese es el Cristo Rosacruz. De acuerdo a la época y donde él vivió, ese era el tipo. Entonces eso me impresionó. Wow. Yo no me acuerdo qué mi papá nos dijo. Yo no puedo recordar los conceptos que emitió, las palabras de él, pero me pegó tanto que desde ese momento yo empecé a ver en Cristo como mi guía. Incluso de joven, cuando hacía oraciones, él hacía con él, o sea, con Jesús. Que Jesús es un nombre español que en las traducciones, pero es interesante este tipo de cosas, aunque yo tengo temor a veces en mi casa que dicen que yo soy extraterrestre, porque las personas están demasiado fanatizadas. El fanatismo ha llegado a un extremo que a veces produce hasta violencia. Pero lo produjo en el cristianismo, cuando la Inquisición, lo sigue produciendo ahora con los seguidores de Alá. Y tradicionalmente ha estado produciéndolo en diferentes corrientes del pensamiento oriental. Cuando uno le gusta leer a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, que uno fue, por ejemplo, Sócrates fue maestro de Platón y Platón de Aristóteles. Sin embargo, el que más se destacó fue Aristóteles. Cuando uno lee todas esas cosas y lee también a Francisco de Hipona, entonces uno como que empieza a entender que hay una divinidad. Ahora, lo difícil es definirla porque el hombre la ha etiquetado. Me llamó la atención que usted haga una comparación, o no una comparación, sino una aseveración. Usted dice, a principio, con la conformación del cristianismo, a Jesús se le trató de divinizar, por ejemplo. Categorizarlo como Dios, poniéndolo igual a Dios, aunque como hijo en una parte y en otra parte como Dios mismo. Usted dice como agnóstico que realmente no puede ser así, pero también hace otra declaración. En su experiencia con su padre y ese Cristo que estaba en ese cuarto, usted de ahí en adelante comenzó a tener una cosmovisión de su fe, de la cual usted ya se acerca a Jesús para que Él le guíe. ¿No sería una contradicción en este sentido? Lo que pasa es que es indiscutible la divinidad de Cristo. Cristo era un santo, o fue un santo, lo que nosotros entendemos como santo, pero no Dios, porque no entendemos que se quiera hacer lo mismo que se hizo con Osiris, con Mitra, con Krishna, que se haga lo mismo con Cristo. Entonces nosotros los agnósticos que dudamos todo, hasta de la propia duda, ahí entramos en ese callejón casi sin salida. ¿Por qué se hace con Cristo lo que tantos miles de años atrás se hicieron con otros seres? Y casi todo vienen de la mitología griega y son símiles de la mitología griega. Entonces, para mí, que entiendo que Cristo es uno de los personajes más importantes de la humanidad, porque los que entran en la mitología griega, yo no tengo, vamos a decir, tanta cercanía, aunque Cristo tiene 2000 años, pero de todas maneras uno tiene cierta cercanía, porque Cristo logra con su forma de
en la forma en que él vive su vida, él logra dejar un ejemplo. Él logra un ejemplo que se sigue hoy en día, aun cuando algunos de manera muy fanática. Pero, oye, cuando tú dices, o cuando una persona que a veces me sorprende con la vehemencia que lo dice, que Cristo es Dios, entonces ahí mismo me parece que le estamos restando mérito, porque Dios es crucificado y eso tiene mérito. Que Dios, porque debe estarse burlando. Por eso... Si es Dios, yo soy Dios. Pero vamos a ver, porque, y le hago saber a la gente que esto es un conversatorio para mí muy interesante, porque estamos hablando de evaluación de las evidencias. El agnosticismo realmente lo que trata es de buscar la información y dentro de las evidencias que hay, afirmarla que puedan ser verídicas, que en este caso es lo que usted anda buscando con el tema de Jesús. Si Jesús es Dios, no puede ser crucificado. No se ve como una evidencia de que la divinidad esté crucificada ahí, porque si muere la divinidad, entonces se murió todo. Y además, si es Dios, eso no le hace ningún daño. O sea, la grandeza de Jesús está en todo lo que padeció, aparte de que si fue o no crucificado. Ok, Formerio, pero vamos a ver, yo le voy a hacer una pregunta. Tengo que hacerle pregunta fuerte, porque las preguntas que yo voy a hacer, lo voy a hacer basado en lo que usted mismo plantea del agnosticismo, que es la duda. Yo le pregunto, ¿no será, usted dice que Jesús hizo una obra encomiable, dejó una evidencia de vida encomiable, y siendo encomiable, su entorno o gran parte de su entorno no lo acepta? ¿No será que el cristianismo, al ser fundamentado como religión oficial, con la forma de estructura que diseñó y que creó después de Constantino y todas las formaciones que se fueron dando en la medida que venían los concilios, ¿no será que es el cristianismo quien ha plantado de Jesús una figura superior a otros, y no tanto que Jesús quizás no es tan superior a otros? No sé si entiende la pregunta. Sí. O sea, ¿es la religión la que lo maximifica o es que Jesús mismo es magnífico? Jesús fue magnífico, pero la religión lo endiosó. Entonces, al endiosarlo, y yo no creo que sea la religión, más bien fue esa corriente del pensamiento de Constantino, que necesitaba un apoyo para su gobierno. Pero entonces esto es interpretando la razón, porque si Constantino es el que determina usar el nombre de Jesús y hacer una sola religión, no es que él está poniendo por encima de todas ese nombre bajo la espada, siendo que no había tenido el realce como la tenían las otras religiones o culturas que eran contrarias a ese pensamiento. Fíjate, yo creo que la divinidad debe ser algo así como Jesús. Eso es lo que yo creo, pero no creo que sea esa divinidad sea Jesús, porque ya hemos visto a través de la historia de lo que tenemos, cómo otros han sido endiosados en la misma forma. Porque si tú lees a los griegos, te das cuenta cuántos avatares tienen el mismo perfil. Entonces a mí me parece que Constantino, por eso te digo me parece, porque dudo, me parece que Constantino trató de aprovechar la personalidad de Jesús. Ajá. De un hombre que se entrega, que lo da todo por su pueblo. Porque a veces yo oigo que dice, porque Cristo vino a salvarnos. Eso como agnóstico,
me choca. Me choca y me pone a dudar, porque yo no creo que Cristo, eso sería decir, bueno, Cristo falló, vino a salvarnos y no estamos salvos. ¿Entiende? Entonces, yo veo que el valor de Cristo está en su obra, en lo que hizo, en lo que vivió. Pero viene más preguntas, Formerio. Y a la gente no puede hacer su pregunta a través tanto de YouTube, nuestro canal Ilustrados Radio TV Show, y a través también de Facebook, para los que no están sintonizando por esta vía. Viene la pregunta. Usted decía a inicio, de Jesús no hay muchos datos históricos, no lo hay. Lo que hay es una concepción teológica en los evangelios, y así lo presentan los de alta crítica, como se le conoce, la gente que maneja los idiomas bíblicos. Si tenemos poca evidencia histórica de Jesús, me imagino que para el tiempo de Constantino carecía precisamente de documentación histórica de Jesús, imagino yo, porque si no hubiese sido así, no tendríamos que estar hablando de Jesús de una manera teológica, divinizándola, poniendo criterios asociados a la teología para hacer una postura religiosa, para presentar un dogma religioso. Entonces, si no hay esa evidencia histórica, ¿cómo es que Jesús sobresale? Y no es la religión la que hace que ese personaje sobresalga, utilizando exactamente la motivación de fe de la gente y la cosmovisión de fe que la gente tiene. Fíjate que precisamente los religiosos, los seguidores de él, lo proyectan, pero los que escriben sobre Jesús, ninguno lo conocieron. Juan, Mateo, ellos escribieron sobre lo que oyeron. Entonces, por ejemplo... Y le aclaro a la gente, cuando él dice Juan y Mateo no lo conocieron, es porque se entiende que los discípulos no fue que escribieron, sino seguidores posteriores a Jesús. Exacto. Entonces, yo lo que me refiero es que Jesús, como personaje, fascinaba lo que hicieron los que escribieron los evangelios, fue dimensionarlo con los asuntos de caminar sobre el agua, que las alegorías también, porque, por ejemplo, Lázaro, que dura 4 días exacto, enterrado, exacto, muerto. Pero si tú te pones a discernir para el tiempo, una persona que está loco o tiene algún problema y lo sacan de ahí, lo resucitan, o sea, lo reviven. Entonces, como no tenemos evidencias de cuál fue el suceso real, lo vemos como una alegoría, como un ejemplo, porque la Biblia está llena de eso. Ahora también el asunto de la Biblia es que cualquiera se pone a leer la Biblia sin tener ningún tipo de conocimiento intelectual, y entonces empieza a tergiversar. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro, sino una colección de libros. La primera parte escrito en arameo, en hebreo, y la otra parte en griego. Entonces, fue escrito por diferentes personas, y lo que ellos hicieron fue vaciar todo lo que se decía. O sea, todo lo que está en la Biblia, primero estuvo en la mente de las personas de generación en generación, cuando no existía la escritura. O sea, se decía, hasta que llegó el momento que ya hay escritura, vamos a escribirlo. Por eso hay tanta discordancia, porque la gente entiende, oye, pero el libro, la Biblia, no, es una colección. Cada libro es independiente uno del otro, y alguno fue escrito 500, 1000 años uno de otro, por personas diferentes que escribieron. Eso es correcto. Entonces, ahí es donde vienen todas las dudas. Por eso yo digo, repito, mi posición como
un agnóstico por la gracia de Dios, porque si entiendo que Dios existe, pues entonces Él me hizo agnóstico. O sea, yo no soy agnóstico porque usted quiso, porque yo quiero. Mi cerebro, yo a veces me pongo a pensar, yo hubiera querido que la divinidad, que es la que tengo como la forma de salir de este embrollo, me hubiera hecho con un cerebro repetitivo, un cerebro, no de esos cerebros que, bueno, esto lo leo y vamos arriba, es eso. Pero entonces a lo mejor me hizo un daño, porque me ha puesto un cerebro que no acepta las cosas, porque sí. Mira, esto es así. No, yo no lo acepto, ni de mi padre lo acepté, ni de mi madre. Usted tiene muchos seguidores porque el director de esta planta televisora es así mismo también. Él no lo acepta a sí mismo. Él acepta a evidencia. Si no hay evidencia, él duda. Entonces él es un agnóstico también. Ah, ok. Pero ¿por qué tú no dices eso por el micrófono? Para que la gente sepa que tú eres agnóstico. Ya se definió, que era lo que andábamos buscando. Lo que pasa es que a veces a los agnósticos se confunden con los escépticos. Sí, vamos a hacer la diferencia. Con los ateos. Vamos a hacer la diferencia. ¿Por qué un agnóstico es diferente a un escéptico? Porque el agnóstico lo que se encuentra es incapaz de saber la verdad. No puede decirte, mira, esto es así. Él quiere evidencia. Y eso no es una forma de negar la religión y de no adherirse a una religión específica. No, lo que no acepta es que te impongan, mira, esto tiene que creer en esto. El ateo no acepta, no cree que Dios no existe. Yo no puedo decir que Dios no existe. Como agnóstico, yo no puedo confirmar ni reprobar. El ateo, no es que está en contra de Dios, porque también es el error, sino que no cree en Dios, no cree en divinidades, no cree en dioses, no cree en nada que tenga que ver con religión. El ateo no cree en nada. Ahora, un ateo, si va a discutir conmigo, yo le digo, bueno, pero pruébame que Dios no existe. No me lo puede probar. No me puede probar que no existe. Pero un religioso tampoco puede probar que existe. Entonces, por eso el agnóstico está en una posición tal vez difícil, pero de duda. Y usted bueno, antes defíname cuál es la diferencia entonces con el escepticismo, el agnóstico al escepticismo. Bueno, o al el escéptico no cree en nada, absolutamente. El escéptico tú tienes que probárselo, porque es que no cree no solamente en lo religioso, en nada. Tú le hablas de la luna, el escéptico no cree y la está viendo ahí. No, eso no es así. Tú le hablas de los planetas y de las estrellas, el escéptico no cree nada. Es cerrado. Y esa es la diferencia. Ok, entonces, Formerio, usted como agnóstico, Dios no puede ser demostrado, ¿verdad? Usted está consciente de Exacto. eso. ¿Cómo entonces usted puede explicar a Dios? Porque usted cree en la divinidad. ¿Cuál herramienta, cuáles ingredientes tiene usted para decirle a la gente existe la divinidad? Aunque usted no le llame Yahvé, aunque no le llame Jehová, aunque no le llame Dios, Krishna, lo que sea. Lo que pasa es que yo tengo como una especie de arquetipo, la divinidad, por todo lo que he oído, la experiencia de los ateos, de los creyentes, de todas las personas que te dicen en algún momento existe algo. Porque yo creo que el hombre es una parte infinitamente pequeña en el universo. Entonces, el hombre no tiene esa trascendencia, no es tan importante en la vida. El hombre, incluso en el planeta, es un depredador, es un destructor de la naturaleza. Entonces, la divinidad
es como idealizar lo bueno, la bondad, el amor. Es como el amor mismo. El amor, tú no lo puedes palpar, tú no lo puedes decir, mira, toma este pedazo de amor. No es tangible. No es tangible. Sin embargo, para mí, el amor es la divinidad. Es como, y los personajes como Cristo son los que más nos dejan ver cómo es la divinidad. Es lo que nos da como una orientación. Este Señor viene y se desprende de su integridad psíquica y mental y se entrega a una causa por un pueblo que está siendo masacrado por Roma, que está siendo tiranizado, explotado, y se rebela contra eso. Pero se revela. ¿Usted cree que Jesús se rebeló? Sí. ¿Usted cree que Jesús era un revolucionario o no, más bien era un soporte para aquellas personas precisamente que estaban en condición deprimente? Mira, porque no lo vemos rebelándose contra Roma. Se rebela contra Roma porque sus palabras son en contra del imperio. Vamos a ver, como por ejemplo, cuando él habla de que un pedazo de pan para cada persona y un pedazo de tierra, está diciendo que Roma no le permite a sus súbditos disponer de alimento y de tierra. Lo está masacrando. Entonces, esa es la forma como él manifiesta su amor al prójimo, amor a su pueblo. Fíjate que mucha gente dice, Cristo vino a salvarme, pero Cristo fue en un radio muy pequeño. Cristo era una persona prácticamente desconocida. Se conocía en Nazaret, en Galilea, en esos pueblitos, en Belén. Era en un pueblo, vamos a decir, un circuito muy estrecho, aunque se cree que él estuvo en Grecia con los sabios, se cree que estuvo en la Gran Fraternidad Blanca. Rogelio de Ibarreta habla algo de eso, de cómo él se perdió unos años. Los 12 años. Exactamente. Los famosos 12 años perdidos de Jesús. De Jesús, exacto. Entonces, pero cuando tú buscas la vida de Osiris, por ejemplo, se perdió también unos años. Entonces, ahí es donde está la grandeza de ese hombre, del maestro rabino. Ahí es donde está la grandeza, que él lo hace no como por la humanidad. Él trabaja por su pueblo, pero se proyecta a la humanidad. Y el ejemplo no llega hasta hoy. Antes de irnos a la pausa, me llegó una pregunta que era la que le iba a tirar. Y gracias a nuestro director que nos dijo que no íbamos a una pausa, no se la tiré de una vez. Díganme de alguien. No, tú estás bloqueando, eso es Satanás que está. ¿Qué personaje? Como ya usted ha conocido un poco a esos personajes mitológicos de la antigüedad, con la cual se hace un parentesco de Jesús, ¿qué personaje usted pudiera igualar al comportamiento de Jesús? Pudiera igualarlo, porque tenemos religiones que son más grandes que el cristianismo, porque de Cristo nada más cree el cristianismo, y no lo cree de la misma manera, están muy segregados. No así de otras religiones que son más antiguas, que tienen una sola visión y no hay mucha interpretación, y que quizás pudieran igualarse, diría yo, si existe, igualarse con Jesús. Es difícil conseguir personajes de esa dimensión, pero yo te puedo mencionar a Mohandas Karamchand Gandhi. ¿Quién era ese? Mahatma Gandhi. Ah, Mahatma Gandhi. No, para que la gente sepa, Fue un elemento que, igual que todos los avatares, han tenido sus fallas porque no son perfectos. No creo que haya ninguna persona perfecta. De una u otra manera, el hombre tiene sus fallas.
Pero el Mahatma Gandhi es uno de los avatares prácticamente de la época, casi contemporáneo con nosotros, vamos a decir. Claro. ¿Qué más se puede asemejar a Cristo? Fíjate que él dijo en una ocasión: me gusta Cristo, pero no me gustan los cristianos porque no se parecen a Cristo. Y una de las cosas que me viene a la mente ahora es, sobre todas las cosas. ¿Eso significa? Bueno, el amorismo es la eliminación de todo rencor, venganza, no guerra, no pleito. Pero Cristo era amorista, y Gandhi, y Zenón, y Sócrates. Hubo una pila de amoristas. No pasamos un programa hablando de los amoristas, pero la realidad es que nosotros como seres humanos hemos estado fallando tanto que cuando hay alguna persona que de alguna forma sobresale, le aupamos. Pero es porque el hombre ambicioso se ha hecho se ha endiosado. El hombre se ha endiosado. Fíjate que yo me pongo a pensar, por eso te dije ahorita, si todo el mundo fuera evangélico, viviríamos mejor. No quiere decir que sea lo ideal, pero viviríamos mejor que como vivimos hoy. Mejor que lo mismo hinduista. La religión hindú no la vemos con tantos problemas como quizás nosotros en el cristianismo. Bueno, yo te lo digo porque es lo que conocemos, pero perfecto, también podría ser si fuéramos hinduistas. Lo que pasa es que yo lo que veo es, por ejemplo, tú te vas a una iglesia cual que sea. Por ejemplo, la iglesia episcopal es a donde va mi familia. Es una iglesia protestante católica. Tiene las dos alas de esa ave. Entonces, tú te vas a la iglesia evangélica, hay muchas sectas diferentes que actúan diferentes. Unas no permiten que las mujeres se pongan pantalones, otras no permiten que se desricen. O sea, eso es variopinto. Entonces, lo que yo veo es que se dedica demasiado tiempo a los ritos. Y por ejemplo, yo digo, si todos los pastores, los curas, algo imposible, los gurús, todas las religiones decidieran imitar a Cristo, imitarlo, vamos a andar por los pueblos llevando la palabra. Pero ¿cuál es la palabra? Evangelio quiere decir verdad en hebreo. Vamos a llevarle la verdad para que la gente se defienda de los poderosos que han mantenido la mentira para aplastar al pueblo. Los poderosos en todos los países no tienen que ser católicos, religiosos, evangélicos, protestantes, lo que sea. Los poderosos aplastan al pueblo, pero entonces la iglesia lo mantiene sumiso en una prédica de vamos a cantar ahora el himno tal, y ahora una misa, y ahora le vamos a dar. Entonces yo digo, caramba. Cada quien tiene su ritual, eso es cierto. Exacto. Entonces, eso es cierto. Pero, ¿por qué no? Vamos para la calle. Vamos para la calle, vamos para los callejones, vamos para los campos. Vamos a concientizar a la gente que era lo que hacía Cristo, lo que hizo Gandhi con el pueblo hindú. ¿Cómo consiguieron liberar el pueblo sin violencia? Aunque era una forma de violencia lo que hacía Gandhi, pero sin tener que matar a nadie ni nada. Bueno, mira, que no podemos coger la sal, vamos para allá a buscar la sal. Y le daban un palo a cada uno que se acercaba y la fila seguía. A los ingleses se les cansó el brazo de dar palo. Y tuvieron que dejar que cogieran la sal porque
Y van a tener que matarlo a todos. Exacto. Entonces, yo digo, yo pienso en eso. Me gustaría que surgiera una religión así, con una religión verdaderamente cristiana. ¿Usted cree, como agnóstico, usted cree que es necesario una religión más? No una religión más, una religión. Vamos a poner, entonces estaríamos diciendo que Dios tendría una religión. Bueno, yo no te sé decir si sería de Dios. Pero si el hombre trabajara por el hombre en vez de contra el hombre. Oye, usted sabe lo que es cuando usted ve que hay un hombre que tiene $1.000 millones y hay gente que no se desayuna, no come, ¿no? Entonces, no se le enseña. Hay fábricas en los barrios, fábricas de delincuentes. ¿Por qué? Porque una persona sin ninguna condición humana empieza a tener hijos, una señora se embaraza 8 y 10 veces, pero con el primer hijo no pudo darle buena alimentación ni educación. Entonces, vamos para los barrios, para los pueblos. Ahora, los delincuentes no tienen que ser necesariamente de los barrios. Entre los poderosos se ha demostrado que hay muchos delincuentes claro, que le llaman de cuello blanco. Claro, claro. Pero, oye, si tuviéramos consciente, en unas elecciones no votáramos por esa gente. Pero al no tener conciencia, al no tener y no haber quién, porque en las iglesias, yo no digo que está mal, porque está bien que la gente se mantenga tranquila, pero si no se le concientiza, se le dice, hay que trabajar por la humanidad, para la humanidad, por la humanidad, vamos a luchar. Y ahí es donde yo creo que, por eso digo, que si hubiera una religión, si surgiera un movimiento religioso de amor por la gente, como decía Peña Gómez, primero la gente, si se pudiera aplicar eso, porque ¿qué hace un ser humano con $1.000 millones? Para mí ese señor no está bien de la cabeza. Pero Jesús parece que estaba en pro de eso, porque él mismo enfatizaba del desarrollo de uno ante la pobreza de otros. Y se ve que indicaba él cuando él dijo, los pobres siempre estarán entre nosotros. Aplicaba es que eso es una cuestión de una decisión de la persona ser pobre, y no propiamente es un problema para él, viéndolo desde esa óptica, no es un problema para él que usted tenga riqueza. Claro, es que yo no estoy en contra de la riqueza ni de la pobreza, porque pobre soy yo y yo tú también. Pero precisamente llega un momento que la pobreza llega a la indigencia. Eso es correcto. Exacto. Entonces, si nosotros pudiéramos, si todo lo que viviéramos peor fuéramos como tú y yo, viviéramos un mundo de maravilla. Eso es lo que el asunto. El problema es cuando tú vas a un barrio y te encuentras que esa persona tiene miseria, pero miseria mental y física, porque no puede pensar. Un niño que lo crían con yaniqueque y salchichón de mallita no puede pensar, no, a menos que sea un privilegiado, que a veces nacen con un cerebro comiendo basura. Pero si pudiéramos orientar en los barrios, en los callejones, para que las personas tengan los hijos que pueden educar y mantener, porque ¿a quién le conviene esa miseria? A los poderosos, porque entonces pagan menos por los empleos, porque hay gente de más. Que no lo quiere hacerlo, hace el otro, y le pagan sueldo de miseria. Un hombre trabajando hasta 6 días a la semana, a veces 7, pero regularmente 6 días a la semana, pero no para él, trabaja para mantenerse y que un señor se haga más rico cada día. Y hasta podría parecer comunismo, pero no.
es una realidad. Si no controlamos que las personas que tengan sus hijos puedan darle alimentación, amor, sobre todo amor, porque tú ves cómo se crían esos muchachos cuando no tienen nada que comer, que la madre ni siquiera un besito le da. Le dice por la mañana, salgan para la calle a buscársela, a limpiar zapatos, hasta delincuencia, lo que sea. Y hay veces que critican a una madre, un padre que no averigua cuando el hijo se aparece con 100 pesos, porque el caldero está seco. Entonces, vamos, cómprate un arroz y una... No, esa señora no tiene el cerebro, oye, este muchacho se llevó esos 100 pesos de un sitio por la necesidad. Entonces, todo eso, ese cordón de miseria que se hace alrededor de todas las ciudades, está auspiciado y le beneficia a los poderosos. Eso es así. Una última pregunta. Creo que debió de ser la primera, pero la voy a poner de último. Jesús era agnóstico. Jesús era amorista. Agnóstico no era. No creo. Él era amorista. ¿Y por qué? Y el amorista, no sé, Cristo pudo haber sido agnóstico, porque yo no estoy, pero yo creo que su manifestación era de amorismo. Okay. Es lo que creyó en el amor. Fíjate. ¿Por qué entonces usted se define agnóstico y no amorista propiamente y deja el agnosticismo a un lado? Bueno, partiendo de, porque por ejemplo, yo una expresión que usted utiliza mucho. Usted es un seguidor, usted enfatiza mucho al Rubio de Galilea, creo que usted utiliza mucho. El carpintero de Galilea. El carpintero de Galilea, o sea, usted es un seguidor, usted siempre lo ha definido así, Jesús es su líder. Y yo sé que usted utiliza mucho la palabra amorista, pero ahora como estamos tocando el tema y vemos en Jesús uno que vivió como un judío, se crió como un judío, vivió una religión judía, porque no se puede decir que la vivió a la forma del entorno, la vivió como un judío. Siendo amorista, ¿por qué no vivir en la forma de Jesús, que aparenta ser que era más gnóstico que agnóstico? Sí. Él era gnóstico realmente. Vamos a decir, eso es para decirlo decirlo con categoría. Sí. Él era un sabio. Sí. Porque eso es lo que quiere decir gnóstico. Sí. No era gnóstico porque para ese tiempo Jesús no le preocupaba ninguna de esas cosas. Aparentemente, su tradición, su vida, no era para estar preocupándose si existe o no existe. Okay. Entonces, por eso yo lo catalogo como amorista. Sí. Pero un ser increíble. Qué bueno. Mire, está muy buena la conversación. Usted no cae en gancho, ¿no? Yo pensaba que iba a buscar la forma de esquivar, pero realmente usted maneja bien el agnosticismo como el gnosticismo. Mire, don Colmerio. Ustedes son gnósticos todos aquí. No, yo creo que, viendo la definición que usted da y el análisis que usted hace, todos somos agnósticos y gnósticos también, porque nos gusta el conocimiento. Exacto. Pero también tenemos las dudas. De hecho, hacer este tipo de programa a una gente criado en el Evangelio, hijo de pastores, con esos cuestionamientos, eso no es para una persona de fe, exclusivamente. No, así no. ¿Qué pasa, Sensei? Yo Sensei dije que es un descarriado. No es un descarriado. Es que realmente, por lo mismo que plantea la Biblia, cuando usted analiza, como usted decía en una de sus intervenciones, los diferentes periodos de escritura, en el tiempo en que cada escritor hizo su análisis, plasmó eso de alguna manera, cada uno buscaba la forma de dar su óptica, ni siquiera aseverar la óptica del otro. Si se hubiesen juntado en una misma época cada escritor, es muy probable que tuvieran divergencia y es muy probable que tuvieran que someterse bajo el sistema del agnosticismo. Por ejemplo, ahí tenemos al apóstol Pablo, escribe, se le atribuyen 13 epístolas, como se dice.
pero los escritores y analistas de los idiomas bíblicos entienden que realmente el que conforma la idea sobre Jesús es Pablo. Exacto. Y cuando usted mira a Pablo hablando sobre Jesús, él dice que a él no le interesa hablar de Jesús antes de morir. Él le interesa hablar de Jesús después de morir. Por eso no vemos en ninguno de sus escritos que hace pronunciamiento de su estilo de vida, de su niñez, de su juventud. No habla de nada de eso. Él habla de Cristo crucificado. Y él dice, para mí, el mensaje mío, el mejor es este. Mientras que para los evangelistas, los que escribieron los 4 evangelios, lo más importante era hablar de la vida de Jesús, que es de donde usted dice que usted prefiere esa parte, porque es la que se identifica con la necesidad de la gente. Exacto. En el ambiente de Pablo con la cosmovisión allá arriba en el cielo, el pensamiento después de la muerte. En el caso del evangelio es hablar de la vida, de cómo nos vamos a comportar entre nosotros, eso es muy interesante. Así que, Olmerio, yo agradezco de verdad este conversatorio con usted, muy interesante. No creo que vaya a ser el último, ¿no? No, yo creo que hay que buscar la forma de que esos temas nosotros los podamos traer, porque como decíamos antes de iniciar el programa, eso es cultura. Y motivamos a la gente a analizar. Yo sé que hay mucha gente que son mucho más letrados que nosotros, tienen especialidades en el conocimiento, ven esto quizás como un conocimiento muy básico, quizás no le llamaría tanta la atención, pero nosotros sabemos que hay un grupo de gente que sí amerita aprender un poquito de estas cosas para poder sociabilizar, porque con el gnosticismo, si nos quedamos con el gnosticismo, realmente vamos a chocar mucho, pero si somos más agnósticos, yo creo que podemos convivir. Avanzamos un poquito. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Tiene alguna última palabra en relación con el tema para la gente? Darle las gracias a ustedes y decirle que sigan, que yo los sigo a ustedes también. Gracias. Que ustedes están haciendo una labor que no se la van a reconocer ahora, pero que sí llegará el momento en que alguien diga, bueno, pero estos muchachos, vamos a buscarle un local, vamos a darle $1 millón de pesos para que... Están profetizando, para que después no digan, para que tengan un estudio grande, un anfiteatro, porque ustedes son los que le van a proyectar la cultura de este pueblo. Y hay gente que tiene mucho dinero. A lo mejor aparece un tipo de eso, que yo sé que no es fácil, porque mientras más dinero tienen, más quieren. Pero que diga, caramba, estos muchachos, esta labor, ustedes están haciendo una labor cristiana. Aunque ustedes son religiosos y eso, pero eso están haciendo una labor cristiana. Están llevando el conocimiento a la gente. Y eso es lo que fue Cristo. Cristo, cuando empezó a hablar, la gente decía, pero este loco. Pero después se dieron cuenta cuando empezó la gente a seguirle, porque no empezó así como empezaron ustedes, 2 o 3. Pero después era lo que llaman en Santo Domingo una ringlera. Yo no sé de dónde viene esa palabra. Detrás. Y así va a pasar. Sí. Ustedes van a ir teniendo cada vez más impacto en el pueblo y en las personas que lo siguen a través de los medios, de las redes. Y yo auguro eso. Gracias. Y lo deseo, que alguien diga, bueno, vamos a hacer algo por esta gente que está haciendo una labor tan fructífera. Gracias. Así que muchas gracias por invitarme y estoy a la orden siempre. Gracias. Los invito que pronto le voy a mandar algún dato de la exposición. Es la primera exposición de recorte de prensa. Yo creo que no se ha hecho en ninguna parte del mundo. No, aquí no se ha hecho. Entonces, es para eso. Y espero que algunas fotos de ustedes del estudio me la manden para que aparezca ahí también. Ahí está, Sensei. Sí, pero dilo por el micrófono, ven. Pero préndelo. Préndelo que está apagado. Ok, ahí, mantente ahí. Perdona, María, que te tomé el tiempo en tu maravilloso, espléndido programa. Ay, ¿verdad? Dios mío. Y nosotros queremos saber, don Formerio, y queremos hacérselo en público. Nosotros estamos, hace mucho que hemos hablado de eso, y él y los muchachos aquí,
Queremos ver cómo lo podemos tener a usted dentro de la plataforma de Ilustrador Radio. Desde que ustedes decidan, ahí estoy. Ya está decidido. Exacto, yo no tengo problema. Lo digo porque nosotros, por ejemplo, estamos dando unas clases. Yo sé que usted nos puede ayudar muchísimo en la clase. Tenemos los periódicos digitales. Usted nos puede ayudar mucho. Estamos formando una caterva de comunicadores de los barrios, que son muchachos que yo sé que mañana tenemos fe de que mañana lo veremos en las televisoras nacionales. Así es. Así es. Y queremos formarlos con esa educación que se hacía antes. Uh-huh. Las prácticas que nosotros damos, con el lápiz en la boca, o sea, eso que se enseñaba antes, nosotros queremos hacerlo y queremos contar con usted realmente aquí dentro de la plataforma Ilustrado. En pocas palabras, ser un ilustrado. ¿Cómo no? Él es un ilustrado, claro. Claro. Con muchísimo gusto. Yo, en los momentos que pueda, ustedes me avisan, entonces combinamos, porque realmente en estos momentos, aprovechando la pandemia, estoy escribiendo como 4 libros. Wow. Y ya tengo algunos terminados. Y bueno, ustedes saben, estoy en cultura ahí, tratando de hacer algo, pero estoy en disposición. Nada más tienen que comunicarme, mira, hay tal cosa, tal día. Y entonces yo ubicamos. Excelente. Y yo saco el espacio. Excelente. Bueno, señores, gracias al señor Formerio por habernos permitido. Era las 2. Comenzamos pasado a las 2:30 por el torrencial de agua que cayó, pero gracias a Dios pudimos hacer el programa con un tema que entiendo muy interesante. Ojalá que ustedes puedan compartir el programa con su gente. Déjenos sus comentarios. Y si quieren más información también nosotros podemos hacerle llegar materiales al respecto. Cualquier otro tema que ustedes quieran que tratemos con Formerio, háganoslo saber. Porque Formerio es la cultura de Boca Chica, señores. La cultura de Boca Chica. Así que lo invito también a que lo sigan en sus redes sociales, aunque él a veces se despega un poco de las redes sociales, pero siempre algo tiene para darle a todo el municipio de Boca Chica. ¿Usted quiere darle su teléfono a la gente por si acaso, si alguno quiere contactarle? Bueno, aunque usted lo revise después de las 10 de la noche. Mi problema, aprovecho para decirle, es que no estoy atento al celular. Sí. Y tengo que excusarme con los amigos que me llaman, el WhatsApp, que no lo domino muy bien. Y entonces me dicen, pero te tiré muchísimas veces. Y si no, que el teléfono lo dejo en algún sitio. Sí. No estoy muy acostumbrado al teléfono celular. Y el asunto de lo cibernético. Mis nietos, hasta el hijo de Jesse, Josías, Sí. que tiene 7 años, me ayuda. O sea que yo soy algo increíble. Pero vamos aprendiendo. Sí, así y es. ahora con ustedes aprenderé más. Perfecto, gracias, don Formerio. Señores, ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante, con un programa más de Reseteo con Adenauer. Hasta la próxima.